Bueno, hemos estado leyendo el libro de Oseas y nos ayuda a hablar sobre un tema muy importante que vamos a estudiar el día de hoy, que es la idolatría. Especialmente una historia que cuenta en el libro de Oseas, que es de la esposa infiel. Es un libro muy fuerte, es un libro muy duro, pero es un tema que ha sido, creo que el tema más importante para el Antiguo Testamento y para todo lo que Dios había estado trabajando con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante porque el pueblo de Israel pierde la tierra prometida por la idolatría. Entonces, cuando logran recuperar parcialmente la tierra prometida, y vemos ahora la historia de la iglesia o el templo, toda la estructura religiosa en el tiempo de Jesús, vemos el otro lado completamente diferente, donde el pueblo de Israel más bien se vuelve súper legalista con respecto a los conceptos de la idolatría y están ahí súper presionados y presionan mucho a Jesús con respecto a guardar el día de reposo, a no hacer cosas que inclusive parezcan tentar contra la palabra de Dios. Entonces el pueblo, la iglesia se vuelve totalmente al otro lado por el susto de la idolatría que habían vivido durante muchos años y lo que hizo que perdieran el pueblo, perdieran la tierra prometida. Entonces el libro de Oseas nos habla sobre este tema y entonces vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar un poco sobre el concepto de la idolatría. Entonces lo primero y más importante es que el libro de Oseas es un libro poético. Cerca del 90% de lo que está escrito el libro es poesía. Y esto es muy importante porque la poesía tiene un lenguaje bíblico, un lenguaje, perdón, muy diferente a los libros históricos o a los libros de otro tipo, ¿verdad? Entonces, la poesía es una forma literaria de exponer un tema y no necesariamente el tema es histórico. Entonces, muchos estudiosos del libro de Oseas o de la Biblia en general dicen que las historias que se hablan en Oseas es una hipérbole. O sea, es algo que se hace más grande, que se vuelve más dramático, con la idea de llevar una imagen y de llevar una idea. Y ahora les cuento eso por la historia que vamos a leer en el libro de Oseas, que hay que tenerlo muy, muy claro. Está citado justo antes del exilio. O sea, el pueblo de Israel todavía no había perdido la tierra prometida. Sí se habían separado, más o menos hacía 200 años se habían separado el reino del norte con el reino del sur. Acuérdense cuando David era el rey, era un solo reino, las 12 tribus de Israel estaban metidas en un solo reino. David pasa la capital para Jerusalén y ese era el centro del pueblo de Israel. Después de David viene Salomón y después de Salomón el reino se empieza a separar, se divide en dos, los reinos del norte que se llevan a 10 tribus de Israel y los reinos del sur que se quedan con Benjamín y con Judá. Y entonces, después, en el Segunda de Reyes, recuerdan cuando lo estuvimos leyendo, Segunda de Reyes empieza a contar la historia. Ok, el rey del norte hacía esto, esto y esto, el rey del sur hacía esto y esto, pero los dos iban al precipicio porque los dos entraron con problemas de idolatría. El reino del norte eran la tribu de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Esos eran las 10 tribus de Israel que se fueron para el norte. Y en el tiempo de Oseas había un rey déspota que es Joroboam II, que de alguna manera empezó a ver como los egipcios empezaban a acercarse al pueblo y entonces empezó a comprometer sus creencias y empezó a tratar de ayudar, de ver cómo políticamente resolvían los problemas. Entonces empezó a hacer conversaciones con los egipcios
y empezar a tener conversaciones con los asirios para ver cómo políticamente podía llevarse bien con todo el mundo. Los egipcios empezaron a acercarse y entonces hizo un pacto con los asirios y le regaló o le dio toda su independencia a los asirios. Los asirios después le clavan el puñal en la espalda al pueblo de Israel y terminan por, por sitiarlo y llevarse la tierra prometida. Y Oseas está en ese momento y empieza a exhortar al pueblo para que reaccionen, para que cambien, que no era como que, ok, estoy con Dios y si no estoy con Dios, tengo el plan B, que es Baal, que es todas las tradiciones egipcias, que son todas las tradiciones asirias, como un asunto de, ok, si estoy bien con todo el mundo, no estoy bien con nadie. Eso es lo que Oseas empieza a decirle. Muy importante, el reino del sur lo pierde un rey que se llama Oseas. Entonces, tengamos cuidado, ahora vamos a leer unos versículos, pero una cosa es Oseas, el profeta, que es cuando estaba Joroboam, y otra es Oseas, el rey. Entonces, para que no nos confundamos, ¿ok? Entonces, Teito, si quieren leer 2 Reyes 14, 23 y 24. Ok, voy. Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar en Israel cuando Amasías tenía ya 15 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 41 años. Jeroboam desobedeció a Dios, pues se comportó igual que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Upa. Entonces, el reino del norte pone en su capital en Samaria. A mí siempre me gusta hacer esta analogía. Cuando Jesús habla de los samaritanos, está hablando de esta zona, de Samaria. Resulta que los samaritanos, en el tiempo de Jesús, ya era este pueblo que se había mezclado con los asirios, con los egipcios y con un montón de gente, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús habla tan fuerte contra los samaritanos. Y para los judíos de la época de Jesús, los samaritanos eran lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque se habían mezclado. Muy importante, el reino del norte es invadido por Asiria y el reino del sur es invadido por Babilonia. La forma de conquistar un pueblo de los asirios era diferente a la de Babilonia. Los asirios llegaban y destruían todo, y al pueblo lo sacaban y los mataban, y el poquito se mezcló y se perdió. Babilonia, en cambio, lo que hacía era llevarse a los más influyentes, les enseñaba su cultura y después los incorporaba en la cultura, en este caso hebrea, que es la historia que vemos de Daniel. Daniel y los amigos se los llevan para Babilonia y les empiezan a enseñar la cultura para tratar de influenciar al pueblo de Israel. Entonces, Asiria hizo algo totalmente diferente. Bueno, en este momento, Jeroboam es el hijo de Jeroboam primero y los dos hicieron pecar a Israel. Jeroboam pensando en un concepto político, Jeroboam ver cómo hacía para que políticamente podían hacer concesiones con los pueblos cerca de ellos, ¿verdad? Cuando los egipcios quieren invadir Jerusalén, el reino del norte se hace un pacto con los asirios pensando en que si yo hago un pacto con los asirios, ellos me van a cuidar y me van a proteger. Y se olvidaron la enseñanza que durante todo el desierto, durante todo el tiempo de la conquista de la tierra prometida, durante todas las peleas de Saúl, inclusive las peleas de David, todo ese tiempo era Dios el que los cuidaba y no las estrategias militares o las estrategias políticas. Don Álvaro, si quieren leer 2 Reyes 17 del 1 al 6. Muy importante, Oseas es el rey, no es el profeta Oseas. ¿Está muteado, don Álvaro? No sé si. No, ahora apagó la cámara, pero sigue apagada el micrófono. Ahora prendió la cámara, pero sigue apagado el micrófono.
Ahora sí. Eh, quiero ver que ahora no tengo la lectura. Hágale así nada más ¿Sí? a la pantalla, hágale así nada más a la pantalla como para ver. Aquí está la lectura. Ok, ahora sí. Segunda de Reyes, ¿es verdad? Sí, señor. 17, del 1 al 6. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel cuando Acaz tenía ya 12 años gobernando sobre Judá. Reinó 9 años, durante los cuales vivió en Samaria. Oseas desobedeció a Dios, aunque no tanto como los reyes de Israel anteriores a él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo dominó y lo obligó a pagarle impuestos. Pero un día Oseas se rebeló, envió hombres a Lai con un mensaje para el rey de Egipto y no le pagó los impuestos a Salmanasar, como lo había hecho en años anteriores. Ok, sigue ahí. Cuando el rey de Asiria lo descubrió, mandó arrestar a Oseas y ponerlo en la cárcel. Después invadió todo el país. Fue a la ciudad de Samaria y le estuvo atacando durante 3 años. Al final, a los 9 años de reinado de Oseas, el rey de Asiria se apoderó de Samaria y se llevó prisionero a los israelitas hasta su país. Los ubicó en Abarab, en la región del río Abar, en Gazán y en las ciudades de los Medas. Ok, entonces Oseas empieza a jugar un doble juego con Egipto y con Asiria, y al final de cuentas es invadido por Asiria, el rey de Asiria, y pierden la tierra prometida. Es interesante, recuerden que en Reyes dicen, ok, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? Entonces empieza a comentar cómo los dos reinos empiezan a perder su relación con Dios y a final de cuentas terminan perdiendo la tierra prometida. Primero la pierde el pueblo de el reino del norte y después la pierde el reino del sur o el reino de Judá. ¿Ok? Ahora les voy a contar una historia que está en Oseas. Imagínense este cuento. Okay, voy a cambiar un poquito la historia para contextualizarlo un poco, ¿verdad? Pero entonces tenemos una pareja, Orlando y Gabriela. Esta es una historia que no es apta para consejería de parejas, ¿verdad? Es una historia para que ustedes entiendan la imagen que quiere mostrar el libro de Oseas. Entonces, Orlando está sumamente enamorado de su esposa Gabriela. Gabriela no es de buena familia, Gabriela no es del mismo rango social de Orlando, pero Orlando dice, esta es la que yo quiero, esta es la esposa que la verdad es que es la que me cambia el universo. Resulta que ella no le es fiel a Orlando, desde antes del matrimonio nunca le fue fiel, durante el matrimonio nunca le fue fiel. Empiezan a tener hijos, no se sabe si los hijos son de Orlando o son de otra gente. Y entonces empieza Gabriela a vivir de, de todo el dinero, las propiedades, los lujos que tenía Orlando. Y Gabriela empieza a meter en su casa, llevar a la gente en su carro, gastar la plata de Orlando con otros hombres. Gabriela empieza a gastar todos los recursos de Orlando en sus otras parejas. Gabriela no tenía nada. Orlando era el que tenía los recursos económicos, ¿verdad? Orlando ama a Gabriela y en un momento llega Orlando y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo dejar a Gabriela, tengo todo el derecho de dejarla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el único causal de divorcio es la infidelidad. Y Orlando tenía muchas pruebas de que Gabriela le había sido infiel.
pero Orlando no quiere dejar a Gabriela porque verdaderamente la ama. Y entonces empieza a encubrir las fallas de Gabriela y empieza a buscar maneras para que Gabriela lo ame a él, aunque Gabriela tenía pues, un montón de parejas. Gabriela empieza a tener problemas con sus diferentes amantes y empieza a tener deudas con esos amantes, ¿verdad? Ya no solo gastaba la plata de Orlando, sino más bien se endeudaba. Y Orlando empieza a ir a donde estos amantes y ¿cuánto le dé mi esposa? Tanto tenga. Y no eran cosas así como malavidas, no bien habidas, sino eran cosas malas que Gabriela estaba haciendo y Orlando empieza a pagar la deuda que tenía Gabriela con sus diferentes amantes hasta que logra pagar todas las deudas. Termina Gabriela, sigue con sus relaciones hasta que llega un momento donde ya se acaban los recursos totalmente. Y entonces Gabriela tiene que pasar un tiempo fuera de la casa de Orlando, ¿verdad? Esa es la historia que Gabriela, que Oseas empieza a contarnos. Desde una imagen, desde una parábola y de una hipérbole, ¿verdad? Antes del matrimonio, Gabriela no era de la misma clase social. Después del matrimonio, Gabriela se le olvidó el pacto que hizo con su esposo y empezó a vivir agarrando los recursos del esposo y malgastándolos en parejas. La esposa tiene varias características que son importantes resaltar. Primero que nada, en el rango social está por debajo de Orlando. No era una persona que seguía los valores que tenía Orlando y no era una persona como que de muy buena familia y de muy buenas características. Totalmente es infiel, ¿verdad? No respeta el matrimonio o la relación, aunque sí gasta los recursos del esposo, ¿verdad? El esposo, por otro lado, a mí me parece que tiene un amor un poco tóxico. Por eso es muy importante que esta no es una historia para consejería parejas, ¿verdad? No, no es que esta historia recomienda que el esposo tenga ese tipo de características, porque el esposo da, y la esposa nunca le da, nunca lo reconoce a él, nunca le da la honra que él como esposo merece. El esposo sí era de una familia acomodada, tenía muchos recursos y gasta todos sus recursos en la esposa. Perdona a la esposa, le es fiel a la esposa y sigue manteniendo esa relación de matrimonio que tenía con la esposa, ¿verdad? Digo yo que tiene un amor tóxico porque en realidad no es recomendable para las parejas este tipo de características. Resulta que Oseas cuenta esta historia, pero desde una óptica personal. Dios le dice a Oseas, vaya búsquese a Gabor, por eso le puse Gabriela, a Gomar, perdón, búsquese a Gomar, que es una prostituta, y cásese con ella. Gomar nunca dejó de ser una mujer un poco alegre y le siguió siendo infiel a Oseas. Tuvo hijos con Oseas que no eran de Oseas, pero Oseas siempre lo mantuvo ahí firme. Y la perdonaba, y no solo la perdonaba, sino la buscaba, arreglaba las tortas e inclusive pagaba las deudas que Gomar tenía, ¿verdad? Esa es la relación que Oseas, o que la imagen del poema quiere explicarnos. Oseas como una imagen de Dios y la esposa como una imagen, en este caso, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que no estaba a la altura de Dios, o sea, no era perfecto como Dios, pero Dios sí la veía a la esposa perfecta. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel empieza a vivir de las bendiciones de ser la nación escogida por Dios, pero sigue siendo infiel, buscando otros dioses, aunque vivía de las bendiciones. Llegó un momento en donde a Dios le toca
pagar las deudas que Israel se había jalado, ¿verdad? Y paga las deudas y busca, y es el que inicia en los procesos de reconciliación con Israel. Israel siempre le fue infiel, antes, durante y después. Y siempre va a ser infiel. Las características del esposo, en este caso, de Dios, podemos decir, no desde una óptica tóxica, sino aquí, lo primero, vamos a leer un par de pasajes para contextualizar lo que Dios está diciendo, le dice a Oseas, y recordemos que es un libro poético. Muchos teólogos cuestionan si esto es histórico, o sea que Dios efectivamente le pidió esto a Oseas, pero bueno, bajo esta óptica vamos a leer esta historia para que entendamos el concepto que Dios quiere decirnos. Kenita, si quieres leernos ahí Oseas 1:2. Oseas 1:2. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Entonces vemos una imagen, una metáfora. No fue que efectivamente, o no se cree que efectivamente Dios le dijo a Oseas, vaya, cásese con una prostituta, ¿verdad? Sino, vean lo que Dios hace y vean lo que Israel representa y veamos ese mismo concepto de lo que está pasando. Caro, si quieres leernos ahí Oseas 2:5. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Empieza Israel a comportarse como la esposa de Oseas, donde busca las bendiciones de donde quiera que vengan. Hoy con Dios, mañana con Baal, después con los asirios, después con los egipcios, de donde mejor me calienta el sol, ahí está el pueblo de Israel buscando sus bendiciones. Gaby, te agarré comiendo. Oseas 14:9. Todo bien. Dice, si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo. Pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. Entonces Oseas empieza a contar esta historia y empieza a explicar qué es lo que va a pasarle al pueblo de Israel. Y efectivamente el pueblo de Israel, tiempo después, pierde la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sigue con ese concepto de buscar donde mejor calienta el sol. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas. O sea, no es que ustedes tengan un plan B. Ustedes no pueden tener un plan B. Yo tengo que ser lo que lleno y lo que completo todo. Y Oseas termina diciendo, esta historia que Israel vivió o va a vivir, ustedes deberían de agarrarla, ser inteligentes y prestar atención a este mensaje. Por eso es que el libro de Oseas es tan importante para nosotros en este momento. No solo para entender lo que pasó en aquel tiempo, sino para que nosotros entendamos lo que debería ser nuestra manera de vivir y de nuestra manera de relacionarnos con Dios. Para Dios, el concepto es no de que usted tenga de que usted sepa que yo existo y que yo sepa que usted existe. No, para Dios es un concepto de comunión, de conocerse, pero no conocerse desde un ámbito de, ok, yo sé que Dios existe. No, el concepto de conocerse de Dios es una relación íntima, como la de un matrimonio. Y para Dios, y nosotros tenemos que entender que nosotros somos esa prostituta, somos lo más bajo de lo más bajo que existe. Y Dios, en su misericordia, y solamente porque Él nos ama, no porque yo me lo merezco, solamente porque nos ama, Él bajó su mirada a nosotros y nos sacó para hacer un pacto y para decir, ok, yo a usted voy a sacarle toda la suciedad que tiene y voy a ponerla en un lugar de
de eminencia, un lugar alto. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de prostitutos y empezar a vivir como con una mentalidad de esposa limpiada por Dios. Y acordarnos que las bendiciones vienen de parte de nuestro esposo, o sea, de parte de ese ser que nos sacó de lo más bajo, nos limpió y nos puso en un lugar alto. Y eso fue lo que hizo Oseas. Oseas sacó a esta mujer y le dio una casa, le dio una familia, le dio hijos, le dio un apellido, la puso en honra. Igual la iglesia debe de honrar ese lugar donde estamos y tener nuestra mirada solamente en Dios. ¿Okay? Ahí es la historia de Oseas y ahí se puede resumir lo que hizo Oseas para que nosotros entendiéramos. ¿Ok? Pero entonces ahora quería hablar un poco más profundamente sobre lo que es la idolatría en la Biblia. ¿Qué es lo que es el concepto de idolatría? Porque esa es la gran enseñanza que el libro de Oseas empieza a dejarnos. Y cómo nosotros tenemos que lograr esa enseñanza y salir adelante y no caer en la idolatría. No porque perdamos una tierra prometida, sino porque el Dios que nos sacó del fango merece nuestro respeto y merece nuestra honra. ¿Okay? Entonces, la idolatría es la adoración de ídolos o cualquier cosa que tome el lugar de Dios en la vida de una persona. A veces pensamos mucho en la idolatría de imágenes o la idolatría de símbolos o la idolatría de señales. Entonces, por ejemplo, uy, qué barbaridad, la gente que agarra una estatua y le cree que esa estatua es un dios y que gracias a esta estatua yo voy a tener protección. Tal vez es el concepto más claro de idolatría y tal vez bíblicamente eso es mucho de lo que se veía. El pueblo de Israel se hizo un toro de oro y empezó a rendirle culto a ese toro de oro, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés andaba ya trayéndose los 10 mandamientos. Pero sí, es un concepto de idolatría y todavía en nuestra relación, en nuestras iglesias se ven mucho todavía esos conceptos de idolatría. Pero a veces esa idolatría no está tan expuesta. A veces la idolatría es algo mucho más profundo. Entonces, me gustó este concepto, esta definición, porque dice cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Cuando mi confianza no está en Dios, sino está en cualquier otra cosa, tenga cuidado. Porque a veces dice uno, ok, estoy tranquilo, estoy feliz porque tengo trabajo. Mi confianza está en el trabajo. Mi confianza está en mi jefe. O mi confianza está en mi cuenta de ahorros que tiene platica. Y si no tiene platica, ya mi confianza se cayó. Porque pusimos nuestra confianza en cosas que quitan el lugar de Dios. Mi confianza está en mi esposo o en mi esposa. Mi confianza está en mis hijos. Mi confianza está en mi profesión, en mi imagen. ¿Qué cosas están tomando el lugar de Dios? ¿A dónde estoy creyendo yo ok, este es mi lugar seguro? Mi lugar seguro tiene que estar solo a la par de Dios. Cualquier cosa que quite ese lugar de Dios, estamos entrando en idolatría. Y entrar en idolatría implica alejarnos de la bendición de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿A dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada? ¿Qué es lo que nos trae paz? ¿Verdad? Yo muchas veces cuento esta historia de un amigo que si la cuenta del banco estaba llena, él era feliz y saludaba a todo el mundo y andaba feliz por la vida. Y a veces en las vacas flacas las cuentas no estaban tan llenas y ya era otra persona. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es su Dios? Bueno, es el Dios dinero en ese momento, ¿verdad? Pero a veces no es tan así. A veces puede ser el trabajo, a veces puede ser una persona, a veces puede ser una iglesia. O sea, creer que Dios está en la iglesia y entonces estando en la iglesia estoy con Dios es tener hay que tener mucho cuidado con eso porque puede quitarnos el lugar de Dios tal vez cosas que no sean tan bíblicas. Inclusive nosotros una vez recibimos una promesa de parte de Dios y años después nos dijeron, es que ustedes hicieron de esa promesa su Dios y ahí tenían ustedes un altar
en la promesa que Dios nos había dado, y uno dice, híjole, es que hay que hilar muy fino, hay que tener mucho cuidado, porque a veces no son las cosas así como más expuestas donde nosotros podemos ver, ok, ahí hay un ídolo. Cuando uno ve una estatuilla y uno se hinca a la estatuilla y uno dice, ok, esa estatua es la que me va a dar paz y tranquilidad, y si tengo esa estatua en mi casa, hay bendición, y si esa estatua se va a mi casa, ya se fue a la bendición. Ahí tal vez es el concepto más claro de lo que es la idolatría, que tiene que ver con los ídolos, pero a veces es algo un poco más, no tan expuesto y no tan claro como uno lo puede ver en estos momentos. Entonces, Dios prohíbe la idolatría, obviamente. Margarita, si quieres leernos ahí Éxodo 20 del 3 al 6. No tendrás otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor hasta 1000 generaciones. Este es el mandamiento, que lo podemos ver en los 10 mandamientos de no te hagas ídolos. Es muy importante que cualquier imagen, cualquier representación, no es que está mala, sino lo malo está, no te inclines delante de ellos ni los adores. Y tal vez el concepto más claro es, yo soy un Dios celoso. O sea, somos buenos en poner cosas que no son Dios, en darle gracias a otras personas que no son Dios o a otras cosas que no son Dios por las bendiciones que nosotros tenemos. Y eso es lo que le pasaba a Oseas. Oseas gastaba todos sus recursos en la esposa, en la prostituta, y la esposa se iba a disfrutarlos con otras personas. Igual Dios llega y nosotros nos sentamos y oramos y decimos, Dios, necesito un nuevo trabajo, necesito que me saque de ese lugar y necesito que vaya, que me ponga en un lugar donde pueda ganar más para traer bendición a mi casa. Y entonces llega Dios y dice, esa oración me gusta, voy a cumplirla, nos saca de ese lugar, nos da otro trabajo y nosotros en ese otro trabajo, así yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. Ya no puedo leer la palabra, ya no puedo estudiar porque tengo que cuidar mi trabajo. Entonces Dios dice, pero yo soy un Dios celoso. O sea, si yo le di la bendición es para que usted se acerque a mí, no para que usted vaya y busque otras cosas, ¿verdad? Entonces la idolatría tiene que ver con yo soy un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y que no quiere que nadie le quite su lugar. Y hay que tener mucho cuidado. Y las consecuencias, ahí podemos ver un poco de las consecuencias de la idolatría. ¿Okay? En los peligros de la idolatría lo podemos leer en Jeremías, Aníbal. Léete ahí Jeremías 10, 14 al 15, por favor. Jeremías 10, 14 al 15. Todo hombre se muestra torpe por no tener conocimiento. Todo platero es avergonzado por su imagen tallada, porque sus ídolos no son más que engaño, no tienen vida ni respiran. Entonces, la idolatría tiene que ver mucho con el conocimiento. El conocimiento desde una óptica de, ok, primero que nada, ¿qué es lo que dice la palabra y cómo puedo caer yo en idolatría sin darme cuenta? ¿Verdad? Porque no tengo el conocimiento para reconocer la idolatría. Pero también tiene que ver con el conocimiento de lo que Dios estaba de ese conocimiento de esa relación íntima con Dios. O sea, no es un conocimiento de saber que Dios existe y saber que los ídolos existen, no, es quién es Dios en mi vida, qué es lo que hace Dios, cómo tengo yo mi relación con Dios, cómo busco yo a Dios y cómo nos buscamos como una pareja que se ama. ¿Okay? Esa es la idea de los peligros de la idolatría. Y entender que el único que trae la bendición, el único que trae la esperanza, el único que trae, el único Dios verdadero
es Dios Jehová, en este caso, ¿verdad? Cualquier otra imagen, lo que quiere es robarse ese engaño, robarse ese lugar de privilegio, no porque tengan poder, sino porque le quitan la honra y gloria a Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que son los amuletos, todas las cosas que uno dice, uy, es que yo me puse los calzoncillos amarillos porque esos son los que siempre que me los pongo me va bien en las entrevistas de trabajo. Entonces, eso es un amuleto. Y no es que los calzoncillos estén mal o que los calzoncillos sean un Dios, es en dónde pongo yo mi confianza y quién es Dios para mí. ¿Okay? Vamos a ver. Leito, si quieres leernos ahí 1 Corintios 10 al 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me gustó mucho este versículo porque, por un lado, la palabra de Dios dice que las bendiciones nos alcanzan. O sea, que uno va corriendo y por más que uno corra, Dios nos manda las bendiciones hasta que las bendiciones llegan y nos buscan. No es que yo tengo que buscar la bendición, sino que Dios me manda la bendición. Pero igual como Dios me manda la bendición, el enemigo empieza a abrir un montón de oportunidades para que yo me desvíe de los caminos de Dios. Y entonces, o sea, siempre nos vamos a encontrar con la idolatría. Cuando usted empieza a caminar en los caminos de Dios, la idolatría se le va a venir y ustedes lo que tienen que hacer es huir de la idolatría. No es buscarla y enfrentarla, no. Decía un amigo que nos inició en todos los estudios bíblicos en nuestra vida como cristianos, él decía, es mejor decir, aquí corrió que aquí murió. Al pecado usted no lo enfrenta, al pecado usted le huye. No tratemos de jugar de misericordiosos o de querer ser Jesucristo ahí para enfrentar el pecado y vencerlo. Eso no es lo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca huir de la idolatría. No es jugar de valientes contra la idolatría y contra el pecado en general. El juicio de la idolatría empieza a hablar sobre cosas duras que Dios nos pone. ¿Okay? Don Álvaro, si quieres leer ahí Éxodo 32 del 4 al 6. Ahí está muteado. Se está complicando. Tranquilo, don Álvaro. Margarita, si quieres leernos ahí Éxodo 32 del 4 al 6, por favor. Este pueblo, al ver que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se acercó a Aarón y le dijo, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Aarón les respondió, quítense los aretes de oro que llevan en las orejas. Así que cada uno se los quitó y se los llevó a Aarón. Él los tomó y les dio forma con un buril. Luego fundió el oro y con él hizo un becerro. Entonces exclamaron, aquí tienes, Israel, a tus dioses que te sacaron de Egipto. El pueblo en ese pasaje de Éxodo venía saliendo de Egipto y venía con toda la mentalidad de esclavo y con la mentalidad de que de lo que yo veo, con respecto a eso empiezo yo a caminar. No veían a Moisés, nunca vieron a Dios, solo veían las consecuencias de Dios. Y entonces dijeron, ok, tenemos un Dios, ocupamos otro Dios. Ya este Dios nos dejó botados, ahora ocupamos un Dios que nos lleve otra vez a Egipto. Y volvieron e hicieron
lo que habían visto toda su vida, que era toda la parte espiritual del pueblo de Egipto. Y dijeron, háganos un becerro. Por eso Aarón, que se supone que era la mano derecha de Moisés, como que fácilmente dijo, ok, también tiene razón, quítese los aretes y hacemos un becerro de oro y sigamos aquí la fiesta. Porque no tenían los conceptos claros, porque venían saliendo de Egipto, de que Dios es un Dios celoso. Pero muchas veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos una mentalidad totalmente, tal vez no en este momento de esclavos, aunque de alguna manera sí son esclavos, pero sí tal vez un concepto humanista, donde decimos, ok, lo que no veo no existe. Lo que yo no entiendo, entonces está malo. Y todo lo que el método científico ha ayudado a que nuestra sociedad salga adelante en muchas otras cosas, de alguna manera nos limita en la parte espiritual. Y entonces nos dice, ok, si no lo entiendo, si no lo puedo probar, entonces no existe. Y esa es la mentalidad de esclavo que tenía el pueblo de Israel y tenemos nosotros muchas veces que empieza a afectarnos con la parte de la idolatría. Aníbal, si quieres lees ahí Jeremías 25, del 6 al 7. No vayan tras otros dioses para rendirles culto y adorarlos. No me provoquen a ira las obras de sus manos, y no les causaré ningún mal. Jeremías es lo que muchas veces hemos comentado, se llamaba el profeta llorón. Está exactamente igual antes del exilio. Y lo que Jeremías empieza a explicarnos es un concepto de si si yo estoy bien con Dios, Dios va a poner su mano su protectora alrededor mío. Si yo busco otros dioses y pongo mi mirada en otros dioses, Dios va a decir, ok, está bien, entonces busquen a Él para que los bendiga. Buscan esos otros dioses para que los bendiga. Y entonces quita su mano protectora. Y entonces empiezan a suceder todos los problemas que a Jeremías le pasó, o al pueblo de Israel le pasó en el tiempo de Jeremías. El pueblo de Israel estaba siendo sitiado y al día de hoy esa zona de la tierra prometida, de todo Jerusalén y toda la franja de Gaza, es una zona muy convulsa. Pero durante muchos años, cuando el pueblo de Israel estaba con Dios y solo tenía su mirada puesta en Dios, por ejemplo, en el tiempo de David, Dios protegía totalmente al pueblo y era impresionante cómo ganaban las guerras de una manera milagrosa. Pero el pueblo se le fue olvidando eso y entraron en una zona de confort y creyeron que era obligación de Dios protegerlos siempre. Y entonces Dios dice, no, yo soy un Dios celoso y yo tengo un pacto con ustedes. Si ustedes continúan con mi pacto, yo voy a continuar con mi parte. Que era el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios le dijo, vea, si ustedes me buscan a mí y yo soy su Dios, yo les voy a dar una tierra prometida. Yo les voy a dar un lugar y ustedes van a tener una herencia, una bendición. Si no, no, ¿verdad? Y es lo que Oseas empieza a luchar montones para tratar de explicarnos eso con respecto a lo que Dios estaba viviendo. Dios dice, mire, yo tengo todo el derecho de dejarlos botados aquí y destruirlos como pueblo. Después de que ustedes no cumplieron su pacto, de eso, yo tengo derechos para hacer eso. Y la imagen es, Oseas tenía totalmente el derecho de divorciarse de su esposa, porque le había sido infiel, no se merecía casarse o mantenerse casado con esa mujer que una y otra vez le demostraba que no lo amaba y que andaba detrás de otros hombres y nada más lo buscaba por las bendiciones y por la plata. Pero Dios dice, yo no soy así, yo soy un Dios diferente, yo tengo un amor especial por mi pueblo. Y entonces yo no voy a destruirlos, pero si ustedes no quieren nada conmigo,
de yo voy a quitar mis manos y entonces va a venir un montón de situaciones difíciles que ustedes no van a poder hacer. Ya en el tiempo de Jesús, aquí Lucas empieza a hablarnos en Hechos de lo que estaban pasando el pueblo de Israel. El pueblo judío en este momento. Caro, si quieres leernos ahí Hechos 17 del 29 al 30. Siendo nosotros descendientes de Dios, no debemos pensar en la divinidad. No debemos pensar que la divinidad se parece a una escultura de oro, plata o piedra, hecha por mano humana. En el pasado, Dios pasó por alto esos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Ok, yo voy a decirle, están entrando los gatillos ahí en tu casa, Carlos. El concepto es, y lo que ahí en Hechos nos está diciendo Pablo, es que, ok, ustedes durante toda su vida habían caminado pensando en representaciones de Dios, de todo tipo, ¿verdad? Ustedes, eso es lo que tenían en su mente, la representación de Dios. Y Dios sabe que nosotros somos muy visuales, necesitamos entender y conocer. Y cuando Dios manda a su Hijo, ya nosotros tenemos una representación de Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces ese viejillo con pelo largo y con barba, uno dice, ¡pum!, ese es Jesucristo y ese es Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es, a ver, pasemos a la siguiente página. Cambien su manera de pensar, o sea, arrepiéntanse es, cambien de esa forma de pensar. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Quién es Dios para su vida? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Y cuál es ese punto de contacto que tenemos con Dios? Desde un concepto de, no una idea de que yo hago A, B y C y entonces ya Dios está bien conmigo. Yo voy todos los domingos a la iglesia, oro antes de comer y voy a los estudios bíblicos de lunes que no me los pierdo. Ya mi relación con Dios está bien. Eso no es lo que dice Dios. Eso también podría ser un concepto de idolatría bíblica. Lo que Dios nos está pidiendo es, ok, ¿qué relación tienen ustedes conmigo? ¿Qué es lo que buscan ustedes conmigo? ¿Qué es lo que añoran de mi presencia? ¿Qué es la relación casi de matrimonio que Dios quiere que nosotros tengamos con Él? Nosotros tenemos que entender que somos esa prostituta y que Dios nos sacó. Pero queremos seguir casados con Dios. Queremos seguir en ese matrimonio, en esa relación de un conocimiento, no de saber que existe, sino un conocimiento verdaderamente profundo de una relación profunda con Dios. Ese es el llamado al arrepentimiento que Dios nos pide. Entonces, la idolatría es fácilmente entendible que es condenada en la Biblia. Y la Biblia dice que a la tercera y cuarta generación van a tener consecuencias. Entonces, es uno de las cosas que podemos hacer que más grandes consecuencias traen para nuestra vida. Y que nosotros tenemos que adorar al Dios verdadero y no permitir que nada tome nuestra vida, el lugar en nuestra vida. Entender que lo que Dios busca es que nosotros seamos el centro de su vida y que nada ocupe su lugar, que Dios es un Dios celoso. Y este pasaje que termina Oseas, a mí me encantó, me pareció tan lindo porque nos muestra no solo un concepto de idolatría y un concepto de las consecuencias de la idolatría que a veces se vuelven un poco duras, sino lo más importante es el amor de Dios y lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y como me gustó tanto, lo voy a leer yo. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde, todo tu fruto proviene de mí. Entonces le dice, vean, no sean tan brutos, aléjense de idolatría, porque si están conmigo, va a haber bendición, va a traer buenos momentos, va a haber fruto, va a haber crecimiento. Y ese concepto de yo soy como un árbol que siempre está verde, y si ustedes quieren florecer, crecer, expandirse, ser mejores, entonces manténganse a mí. Las consecuencias de
la idolatría es la muerte, pero las consecuencias de mantenerse con Dios es una vida plena, una vida grande, una vida llena, ¿verdad? Me gustó mucho esa, que es en la nueva traducción viviente, pero no me la encontré en, en una imagen tan bonita en esta que es Reina Valera. Dice Ampraim. Ampraim es Jehová, pero bueno. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré como el haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y quiero que se queden con esta imagen esta semana de ese concepto, no de la idolatría desde el juicio, sino la idolatría desde un Dios que nos ama tanto que hasta tóxicamente nos busca, aunque nosotros no nos lo merezcamos. Y ese es el Dios que una y otra vez nos busca para bendecirnos. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. Estamos leyendo el libro de Oseas, un libro difícil de entender si lo vemos desde una óptica histórica, un poco más fácil de entender si lo vemos desde una óptica poética. No sé si tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todo Yo bien? tengo, Sí, ¿me decime, Gabriel. oyen? Sí, te oigo. Yo tengo como varios comentarios y también una pregunta. Digamos, primero me gustó mucho como, no sé, la verdad nunca había visto Oseas como esa, no sé cómo es que se llama la palabra exacta, pero lo que vos nos explicabas, el hecho de como ver a Dios y ver a la iglesia o vernos a nosotros ahí también, ¿verdad? Que somos su iglesia al final. Y es un poco, es como esa misma gracia y redención de la que hemos hablado en otros momentos que se encuentra en la Biblia y que uno no la nota hasta que ya alguien lo hace ver y uno como, oh, mira, sí, ¿verdad? Como que de repente se habla del pueblo de Israel y uno no capta que tal vez, bueno, que es el Señor también hablándonos, ¿verdad? Esa parte me pareció muy chiva. Eh, Luego me llama mucho la atención que sea un libro poético, porque no, como que tal vez lo había escuchado, pero no estaba como muy consciente. Y me quedó la duda de esta parte histórica, ¿verdad? Porque no sé si realmente pasó o no pasó como tal la historia de ellos, ¿verdad? Como tal cual se cita o se escribe, mejor dicho. Y si, ¿verdad? No sé, me queda como la duda si no es algo que realmente pasó históricamente, entonces, mm, no sé cómo, ¿verdad? Como entonces, no, no sé como que por qué está ahí así, digamos, no sé cómo expresar mi duda, pero creo que Ujú, con eso me voy a entender. Y no, y lo último que iba a comentar es que sí, que digamos, eso que decías ahora de cómo a veces uno pone su seguridad en las diferentes cosas, ¿verdad? Y cuando, creo que es cuando nos falta algo. Y yo lo he percibido mucho bueno, estos 2 últimos años como con dulces y así, que de repente uno no se da cuenta que cuando algo le falta, em, entonces uno empieza a sufrir por eso que le falta, digamos, hablo como por esa parte como laboral de ciertas cosas que de repente hasta una promesa de Dios que no está cumpliéndose o que no está pasando o que uno cree o percibe que no está pasando porque ahí en realidad solo el Señor sabe lo que está pasando y uno no ve. Pero cuando pasan esas cosas y como uno cuando no lo tiene o de repente hay algo que usted cree que no tiene su seguridad ahí, pero de repente cuando se tambalea o no está, te das cuenta que, al menos hablo por mí, digamos, de que mucho me he dado cuenta de, wow, ¿sabes? O sea, en qué momento puse mi mirada y mi seguridad en mi empresa o en las cosas que pasen o no pasen o en, ¿verdad? Y no me daba cuenta y a un punto que cuando de repente algo se tambalea, entonces el Señor te dice como, me gustó mucho el versículo del capítulo 2 que decía, y era como recordarlo porque yo sí lo había escuchado, como la llevaré al desierto y ahí la voy a seducir de nuevo y le haré transformar ese momento de desgracia, decía ahí, como en esperanza, ¿verdad? Y sí, digamos, cuando uno se da cuenta de que tiene algunos ídolos, de repente
Es como abrir los ojos y es como el Señor en su fidelidad diciendo, ok, ya te diste cuenta que soy yo y no es otra cosa, yo soy celoso. Y cuando es como esos celos caprichosos, de verdad, porque entonces cuando ya uno mira al Señor, el Señor tome ahora sí, tome ahora sí porque yo ya no quiero, yo ya sé que su corazón está conmigo y no en otro lugar. ¿Verdad? Y siento que así el Señor me ha trabajado mucho como con dulces y ha sido como muy lindo ver ahora en Oseas y en esto que explicabas hoy cómo realmente es cierto, o sea, a veces no nos damos cuenta de esos ídolos que tenemos y cómo es importante pedirle al Señor que nos muestre cuáles son. Ujú. Ujú. No, vamos a ver, el libro de Oseas es un libro poético porque nos habla de imágenes y nos habla de rima y prosa y metáforas que nos ayudan a entender un punto. Por ejemplo, cuando leemos Salmos, fácilmente entendemos que es un libro poético, ¿verdad? Cuando David pone, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es que estamos todos en el campo y nos toca comer zacate durante todo el día y Dios va a estar ahí cuidándonos como ovejas. Literalmente. Dios dice, es que usted es como una oveja porque tiene estas y estas y estas características. Y Dios es como un pastor porque tiene estas y estas y estas características. Pero no podemos creer que la imagen es completa y literal. Por eso es que cuando leemos un libro histórico, ahí sí vemos que es literal y usted puede inclusive irse a la historia y reconocerlo y verlo. Otro ejemplo de esto, de este tipo de libros, es el libro de Job. El libro de Job se considera un libro poético, no un libro histórico. ¿Por qué? Porque es una hipérbole. No puede ser posible que en 3 días un hombre haya perdido su familia, sus riquezas, su casa, su todo, menos su esposa. Entonces uno dice, ese no es como Dios actúa. Nos está contando un cuento. Entonces los libros poéticos hay que revisarlos muy claramente porque no es que todo lo que está en el libro nos va a traer enseñanza. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que hay que hacerle caso a Dios. Y si Dios me dice que me case con una prostituta, voy y me caso con una prostituta. Dios nunca nos va a pedir a nosotros que nos casemos con una prostituta. Ese no es el Dios que tenemos. Entonces uno entiende que el libro nos está contando sobre una imagen, que Dios se casó con una prostituta. Entonces, ¿cómo es que el autor quiere mostrar esa imagen? Dios me dijo que me casara con una prostituta, a sabiendas de que era una prostituta, ¿verdad? Entonces, por eso es que en los libros poéticos no podemos analizarlos bajo la misma óptica de un libro histórico, porque no todo es una enseñanza, ¿verdad? No podemos decir, ok, Dios nos manda a hacer cosas malas, ¿cómo casarnos con una prostituta? O sea, Dios nos dio inteligencia y si uno dice, no, es que Dios me dijo que me casara con una prostituta, uno dice, vaya cuestiones de a ver quién es el Dios suyo. Ah, es que es bíblico, porque en Oseas está, entonces también lo puede ser en mí. No, no, esa no es la enseñanza del libro de Oseas. Y no es el Dios que es Dios. Más bien lo que está mostrando es cómo es Dios, como Oseas, que hizo eso. No es que Dios nos mandó a Oseas a hacerlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces se analiza el libro de Oseas bajo la óptica poética, entendiendo que la historia fue un poco diferente y que Oseas usó imágenes para explicar algo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se puede analizar desde una óptica histórica el libro de Oseas. Y mucho de lo que habla Dios, inclusive ahí está en el libro, está bajo una métrica y bajo una rima, y, o sea, desde un concepto totalmente poético, no desde un concepto histórico. Por ejemplo, el segundo libro de Reyes, que es la historia de Oseas y los reyes y cómo fueron perdiéndolo, ese sí es un libro histórico. Y entonces ahí no hay imágenes y no hay hipérboles, simplemente está la historia contada, ¿verdad? Tal cual. Y entonces por eso uno analiza el libro de Reyes bajo la óptica histórica y el libro de Oseas bajo la óptica poética, ¿verdad? Para no tener, no ponerle características a Dios que verdaderamente no las tiene, pero sí están en la Biblia,
¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces Dios lo va a mandar a hacer usted cosas malas para probarlo. No, ese no es el Dios que tenemos. Dios no nos manda a hacer cosas malas o nos da una mala instrucción para que nosotros aprendamos nuestra lección. Que puede ser, si alguien analiza el libro de Oseas bajo una óptica histórica, podríamos sacar esa enseñanza. Dios nos manda a hacer cosas malas para que usted aprenda su lección y que me respete a mí. Y al final de cuentas, entienda lo que es la idolatría. No, ese no es el Dios que tenemos. Dios nunca nos va a buscar a hacer cosas malas. Entonces es una imagen que tenemos que entender qué es lo que nos sirve este libro y cuál es la enseñanza específica del libro poético para aplicarlo en nuestra vida y no ser literal en creer que todo el libro de Oseas es literal tal cual, ¿verdad? Entonces es la diferencia de un libro histórico y un libro poético. Y sí, definitivamente hay cosas mínimas que nosotros podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿verdad? Hoy en la mañana yo me levanté con una situación complicada a nivel general y mi pensamiento en la mañana fue, Dios va a hacer cosas tan maravillosas el día de hoy que estoy expectando a ver cuándo las va a hacer y cómo las va a hacer, ¿verdad? Porque mi confianza hoy, por lo menos hoy, estaba puesta en Dios. Y yo sabía que la situación complicada que estaba, se iba a resolver porque Dios es así. Dios resuelve, a pesar de mí. Entonces, no sé, eso fue una cosa bonita que pasó el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Está lindísimo el libro, o sea, creo que bajo esta óptica podemos crecer montones y entender montones lo que tiene Dios para nosotros.